Mendoza, el secretario ejecutivo de la Comisión de Consolidación del Sistema de Justicia Penal para el Estado de Baja California Sur. En ese momento quiero agradecer al maestro Héctor Guzmán Barrientos, persona profesionista de gran conocimiento y sobre todo de mucha experiencia práctica. Bienvenido, Héctor. Me voy a permitir dar una semblanza de curricular. Es licenciado en Derecho. Es maestro en Derecho Procesal Penal Acusatorio. Es defensor certificado en materia de justicia para adolescentes por el Consejo de la Judicatura Federal. Tiene certificación estándar en competencias de ECO 105, certificado en el estándar de competencia ECO 2017, diplomado en Derecho Procesal Constitucional, impartido por la Suprema Corte de Justicia. Actualmente es el coordinador Zona Ensenada, coordinador estatal Zona Ensenada de los defensores públicos del área penal. Los cursos que ha tenido la oportunidad nuestro gran amigo maestro en cursar, tenemos lo que es el recurso de apelación, es el ciclo de conferencias de Derecho Procesal Mexicano, ciclo de conferencias procesal penal, seminarios en Derecho Civil y Penal, seminarios en juicios de amparo, cursos avanzados, conferencias de procedimiento de la detención dentro del marco de los derechos humanos, cursos de especialización en justicia para adolescentes, impartido por la Judicatura Federal. Ha tenido la oportunidad de estar en el seminario teórico práctico de argumentación jurídica, en el ciclo de conferencia del sistema penal acusatorio, impartido por la Universidad Autónoma de Baja California, a través de la Facultad de Derecho. Ha estado en conferencias de panorama general de los juicios orales. Su experiencia laboral es vasta, es amplia y sobre todo hay que reconocer que el licenciado Héctor Guzmán es una persona muy objetiva y muy comprometida siempre a estar a la vanguardia del conocimiento de las actualizaciones legislativas, de la normatividad, de su armonización y sobre todo de estar siempre comprometido con compartir su gran conocimiento. Héctor, te damos a nombre de gobierno del Estado de Baja California Sur la bienvenida y sobre todo a todas y a todos los compañeros que se hacen presente en esta conferencia donde nos vas a impartir tu gran conocimiento. Les comento, compañeras y compañeros que están presentes en esta sala, que hay que mantener prendidas las cámaras para poder tener acceso a las constancias y sobre todo estar al pendiente por los cuestionamientos que pudiera hacer el ponente sobre, él le gusta participar mucho en ese tema, por eso les pido que cumplamos con ese requisito. Maestro Héctor Guzmán, es suya la sala de Zoom. Adelante. Muchas gracias, maestro Anselmo. Como dato curioso aquí, el maestro Anselmo y también por ahí el maestro Gerardo Marrón, compartimos en alguna ocasión el juzgado, ¿no? Como contrapartes. Siempre he dicho que no hay mejor audiencia que la que tienes cuando tu contraparte está muy bien preparada y sabes que te vas a enfrentar a un buen litigante. Los maestros Gerardo Marrón y el maestro Anselmo son de esa capacidad. Es interesante tener unas audiencias contra ellos porque sabe uno que se va a enfrentar con abogados de calidad. Y eso es bueno, eso es interesante. No hay mejor audiencia que tienes cuando tu contraparte está muy bien preparado, eso sí les puedo decir. Porque se aprende mucho y yo he aprendido precisamente de cada uno de los litigantes con los que han ido preparados y precisamente el licenciado Anselmo y el maestro Gerardo Marrón, pues son de esas personas de las que uno aprende, ¿no? En cada batalla que se da. Bueno, entonces,
Miren, la conferencia, la plática, mejor dicho, me gustaría que fuera una charla, porque entiendo que ya todos tenemos, los que estamos aquí presentes, tenemos experiencia en esto de la litigada, en el sistema acusatorio adversarial. Que antes se decía nuevo sistema de justicia, pero pues ahorita ya, con el paso del tiempo, pues esto ha dejado de ser una novedad y se ha vuelto nuestra forma cotidiana, ¿no?, de ver los asuntos en materia penal. Entonces entiendo que los que estamos aquí presentes pues ya tenemos experiencia. Me gustaría que fuera una plática en la que, si bien yo inicio el tema, ustedes en el momento que quieran participar, en el momento en el que quisieran hacer una observación, quisieran hacer un comentario, pues adelante, ¿no? Que se unan a la charla, como lo que es una plática entre abogados. Sería bueno intercambiar ideas, saber estrategias, cómo litigan ustedes allá, pasarnos tips, ¿no? Y yo les voy a pasar uno de los tips que tenemos por acá, o a lo mejor ustedes tienen alguna estrategia que nosotros no conocemos, etcétera, ¿no? Entonces, miren, la charla está titulada Estrategias en la audiencia inicial. Sabemos como litigantes, está viendo un anuncio, sabemos pues como litigantes la importancia que tiene la audiencia inicial, ¿no? Por todo lo que se ve en ella. Por una parte, sabemos que al inicio perdón, sabemos que al inicio de la audiencia inicial tenemos aspectos como es el control de la detención, que de ahí depende la importancia de estar preparados para un control de la detención. No sé si puedo compartir pantalla. Sí. Ajá, o después les mando el material. Para compartir pantalla, maestro, tiene que tener abierta la presentación y posteriormente en el botón inferior verde donde dice Share Screen, compartir pantalla, ahí va a seleccionar la presentación una vez que la tenga abierta. Ok. No es para mí desconocido pues que ustedes ya han litigado. Entonces, pues miren, preparé algunas láminas, lógicamente, con la intención de irnos guiando en la plática y de ir recordando lo que estamos viendo pues todos los días. En lo particular, la charla de hoy la vamos a dejar en esta parte. Perdón, ¿sí se ve la pantalla? Sí, maestro. Ok, gracias. Vamos a quedarnos en esta parte, una parte de la etapa de investigación hasta donde se discute y se queda fijado pues lo que es el plazo de investigación. Una de las situaciones que estamos perdón, pero que ya no quiero avanzar aquí. Aquí está, ¿no? Sabemos que las formas de conducir al imputado pues ante el Tribunal de Garantías va a ser a través de un citatorio, una orden de comparecencia a través de la fuerza pública, la orden de aprehensión cuando el Ministerio Público advierte la necesidad de cautela y la flagrancia, que para el tema lo interesante de esta plática va a ser cuando se trata de la flagrancia. ¿Sí? Sabemos que en la primera parte, cuando una persona es detenida en flagrancia delictiva, después de que ya fue puesto a disposición del Ministerio Público y una vez agotadas las 48 horas o antes de las 48 horas, es puesto a disposición del juez, sabemos que lo primero que va a pasar es que se va a realizar el control de la legalidad de la detención. ¿Sí? El control de la detención resulta aquí bastante importante porque es el primer paso para saber si la persona realmente debe de estar sentada en ese lugar,
si el motivo por el cual está detenido es legal, y de ser así, se debe de continuar con las siguientes etapas de la audiencia. De lo contrario, de calificarse de ilegal la detención, se tiene que dejar en libertad y ya sea que con posterioridad se solicite nueva fecha para una formulación de imputación, o bien que el Ministerio Público, si decide y tiene los elementos suficientes, podrá solicitar una orden de aprehensión. ¿Qué es lo que pasa con la audiencia de control de la detención? ¿Se puede formular un debate en la audiencia de control de la detención? ¿Cómo podemos combatirlo? ¿Cómo se puede combatir un control de la detención? ¿Sí? Bueno, hay que recordar, ¿sí?, que este sistema, el sistema acusatorio, tiene la bondad o la característica de que existen los principios como el principio de igualdad de las partes ante la ley, el principio de contradicción, el principio de igualdad. Bueno, son los principios que estamos viendo aquí ahorita en pantalla, que son los que les asisten a las partes, ¿no? Es cierto que la gente del Ministerio Público ya calificó de legal la detención y la retención en un primer momento cuando fue puesta a disposición la persona, pero también es cierto que esa retención va a pasar por un filtro nuevo, que es el filtro por el cual va a ser sometido al momento de que sea puesta en contradicción con lo que opine o vea la defensa, si es que hay algo que manifestar. ¿Sí? ¿Qué es lo que se va a hacer? Tenemos la oportunidad de ofrecer datos de prueba, ¿sí?, para el momento de que se controle la detención. Es decir, así como el agente del Ministerio Público va a solicitar que se califique de legal la detención utilizando datos de prueba, en el caso de la defensa, también estará en la misma condición de poder ofrecer datos de prueba para poder controvertir la detención, el control de la detención. Hay que recordar que en este sistema, pues ya la fe del Ministerio Público o el Ministerio Público como órgano 100% investigador, ya no es como el anterior, ¿sí? Y ahora, tanto los actos de investigación que sean realizados por parte del Ministerio Público como los que haga la defensa, serán sometidos al principio de contradicción. Y una vez debatidos, el juez de control, en este caso, tomará la decisión y, en base a los argumentos, calificará de legal o de ilegal la detención. ¿Qué se puede hacer? Las investigaciones, al igual que el Ministerio Público, van a correr en el mismo lapso de tiempo. ¿Qué quiere decir? Que en tanto el Ministerio Público como la defensa tienen la misma oportunidad de realizar una investigación. Los mismos datos de prueba o el mismo valor que tengan los datos de prueba ofrecidos por el Ministerio Público van a ser el mismo valor que tengan los datos de prueba que se ofrezcan por parte de la defensa. ¿Qué podemos hacer? Realizar entrevistas, ¿sí?, tomar fotografías, tomar videos, hacer, lógicamente, que cada uno de esos elementos que vayamos a aportar cumplan con los mismos requisitos que se le piden para el Ministerio Público. Es decir, que ese estándar se debe de cumplir para ambas partes. ¿Sí? Perdón. Entonces, les mencionaba, ¿qué se puede hacer? Antes de la audiencia de control de la detención, lo que realizamos, lo que se realiza en los casos donde se tenga la posibilidad de aportar datos, es que se realiza una investigación previa dentro de las 48 horas o a partir del momento en que la defensa tiene conocimiento de que la detención fue de manera, en este caso, ilegal, ¿no? Se hacen investigaciones, se recaban, por ejemplo, videos, se toman los testimonios de las personas que fueron involucradas, hay que salir a la calle a buscar testigos, hay que salir a la calle a levantar entrevistas, hay que salir a la calle a tomar videos. Y una vez que se tiene integrada esa investigación, se debe de correr traslado con el agente del Ministerio Público que en todo caso está solicitando que se ratifique de legal la detención
Y previo a la audiencia, con tiempo suficiente, el agente del Ministerio Público debe de tener conocimiento de la investigación que se haya realizado. ¿Sí? ¿Para qué? Para que de esta forma se pueda tener conocimiento y no se quebrante el principio de contradicción. No se trata de llegar y sorprender al agente del Ministerio Público o a tu contraparte, si eres defensor, si eres asesor jurídico. No se trata de llegar y sorprenderlos antes de la audiencia o como decían, como he escuchado algunas veces, que 5 minutos o antes de la audiencia. Considero que se debe de correr traslado y esa objetividad de la que te marca el código, pues se debe de respetar. Porque al final de cuentas, uno, como litigante, dependiendo de su actuación, después es como lo conocen, ¿no? O sea, al rato van a decir, mira, ahí viene el abogado que te quiere sorprender. O ahí viene el abogado que es muy leal, ahí viene el abogado que es muy objetivo, ¿no? En sus actuaciones. Entonces, ya que tienes tu investigación hecha en relación a la forma en cómo fue detenida la persona, ya que tienes tú toda la investigación, simplemente le corres traslado con los datos de prueba a la gente del Ministerio Público con datos suficientes para que se pueda imponer. Llegado el momento de generar el debate, entonces, con la misma técnica que lo hace la gente del Ministerio Público al momento de solicitar que se ratifique la detención, al momento de que la defensa tenga el uso de la voz, pues con la misma técnica tendrá la oportunidad de debatir y controvertir los datos de prueba presentados por la gente del Ministerio Público, ya con los datos de prueba que haya recabado y que se vayan a someter a contradicción del juez. ¿Sí? Aquí entiendo y tengo entendido que en este grupo hay defensores. Me gustaría en este momento escucharlos, saber si compartimos la idea o compartimos algún tip, o a lo mejor ustedes me pasan por allí alguno que no ande yo tomando en consideración y en este momento lo comentamos. ¿Quién dice yo? ¿Nadie dice yo? ¿Quiénes son defensores? A ver. ¿O quiénes llevan defensa? ¿O quiénes son fiscales? ¿Usted fiscal, licenciado César Alejandro? Es que lo vi que levantó la mano, perdón. Soy defensor, licenciado. Sí, ok. Qué bueno. Lo escucho. ¿Cómo se realiza? ¿Cuál es la estrategia que se realiza para buscar que se califique de ilegal una detención? ¿Cómo? Sí. Lo escucho. Sí, perdón, sí, mira, yo soy adscrito acá a un lugar que se llama Santa Rosalía. Sí. Realmente en estos lados no tenemos muchos detenidos. Ajá. Y las pocas veces que hemos tenido, en lo particular, me ha gustado combatirlo en cuestión por ejemplo, del IPH, en cuestión de los circunstancias de tiempo, lugar y forma. Sí. Con eso los he combatido. En algunas ocasiones sí me ha funcionado y en otras tantas no. Pero tengo una duda, si me puede auxiliar. En el argumento por lo regular señalo yo que en relación a la evaluación de los datos y de los datos de prueba, que no se les dé esa valoración por parte del juez. Sin embargo, siempre me han señalado que no es valoración, sino razonabilidad. Pero sí estoy de acuerdo que es el 265 el que habla de valoración. No sé si usted nos pueda auxiliar con eso. 265. Sí, mira, de hecho por aquí en alguna de las láminas, pero la verdad es que ya me perdí. Precisamente habla precisamente de esa situación, de la forma como se debe de valorar. Acuérdate que en este momento tenemos ya no existe la prueba tasada, ¿no? Valoración de los datos de prueba. Dice, el órgano jurisdiccional asignará libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos de prueba, de manera lógica, libre y lógica, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas
y explicará y justificará su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios. Aquí el límite para la valoración son dos aspectos. La valoración es libre y lógica. Queda libre entendimiento de la persona que está escuchando en ese momento y que en ese momento va a resolver. La ventaja de esta forma de valoración es que ya no nos vamos a basar en lo que llamamos la prueba tasada, ¿no? Sino que ahora de manera libre, o sea, el criterio de la persona y lógica, tiene que existir una razonabilidad de lo que está diciendo, ¿sí? Para que pueda valorarla, pues, o sea, es libre. Aquí, como dices tú, en algunos casos sí te funciona, sí, en algunos casos no te va a funcionar porque depende del dato que se le haya dado y cómo lo haya entendido la persona que está dictando la resolución en ese momento. Fíjate, aquí lo que hacemos, por ejemplo, en el caso de el control de la detención, y te voy a poner un ejemplo de algo que pasó aquí, o de algo que pasó como una especie de fenómeno. Bueno, te voy a decir que aquí, te voy a decir que en alguna parte, en algún lugar que donde estuve capacitando, me contaron, ¿verdad?, que las cosas pasaban de la siguiente manera. Había muchas detenciones en flagrancia del delito de portación de arma prohibida. Bueno, de pronto entra el delito de narcomenudeo allá para que los estados hicieran cargo de esa figura delictiva del control de la narcomenudeo. Y se acaban las portaciones de armas. Se acaba la aportación de arma prohibida, pero entonces ahora empiezan a consumir droga, ¿no? La forma de cómo se pretende generar la detención de una persona, imagínate, estamos hablando de que son cantidades, no sé, aquí a una dosis de droga se le conoce como globito. Y estamos hablando de que son unas envolturas pequeñas y que se supone traen en las bolsas de los pantalones. La pregunta es cómo sabe el policía que esta persona traía dentro de una bolsa del pantalón un globo de ese tamaño. La cuestión es, se justifica el acto de molestia con, y cuando digo con es lo que pregunto, ¿con qué? Antes de que saliera esa tesis de la razonabilidad en el control de la detención, que te dice que un acto de sospechosismo puede ser motivo suficiente para que sea la persona revisada, antes de eso, porque eso le abrió la puerta a que siguieran pasando muchas situaciones. Pero ya no nos quedábamos nada más en lo que decía el parte informativo. Lo que hacíamos es que generábamos una investigación. ¿Por qué? Es que sorprendimos a la persona cruzándose una calle poniendo su vida en peligro, y la de los conductores y la de los peatones, porque en caso de ser atropellados, pues sí, ¿no? Se cruzaba la calle por un lado donde no decía, porque no se respetaba la línea peatonal, era motivo suficiente para marcar el alto. Oye, pues no te estás pasando por el lado donde debe ser. Te voy a revisar. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Entonces, lo que hacíamos, a lo mejor ya me estoy yendo un poquito, pero el ejemplo es en ese sentido. Lo que hacíamos es que hacíamos un acto de investigación. ¿Dónde está la calle? Porque en el parte informativo dice dónde está la calle. Dice exactamente el lugar y hasta un croquis la anexa. Vamos a la calle, entendemos el croquis y nos damos cuenta que la calle es una calle abandonada de terracería, ¿sí? Donde es de muy difícil acceso. ¿Ponía en peligro su vida al momento de cruzarla? ¿Ponía en peligro la vida de los conductores y de los peatones que cruzaban a su alrededor? No. ¿Es verosímil el hecho de que lo hayan detenido en esas circunstancias y se haya generado el acto de molestia para que lo pudieran detener y luego revisarlo? No. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Se hace la investigación, al momento del control de la detención, se exhibe, previamente ya se hizo el descubrimiento probatorio con el agente del Ministerio Público, se exhibe y al momento en que llega el debate del control de la detención, se hace evidente. De manera libre y lógica, el juez tiene que decir,
se le hace creíble, se le hace lógico que el hecho de que sea atravesado por una calle de terracería abandonada, de difícil acceso, incluso hasta para un vehículo, haya puesto en peligro su vida como peatón y la vida de los conductores. No, ¿se justifica entonces el acto de molestia? No. Entonces, se aportaban datos que fueran suficientes para crear en el juzgador aquí, de una manera libre y lógica, pues, una convicción en que esa detención no era legal. Y así te pudiera yo poner muchos ejemplos de lo importante que es. Muchas veces entiendo que nos quedamos con lo que dice el famoso IPH, ¿no? Muchas veces, pues sí, no habrá forma de debatirlo, pero también es cierto que hay ocasiones en que es tan lógico, o sea, perdón, que es tan ilógico lo que se narra, ¿sí? Que no te da para que puedas emitir una resolución en la que puedes decir que la detención fue legal. Comparamos muchas veces, incluso, bueno, aquí hay un reporte que se hace, ¿no? Que es el famoso reporte que se hace a las autoridades C4. Se compara si coincide con lo que está narrado con el famoso IPH, por la cuestión de los minutos, horas y a veces hasta los nombres cambian, ¿no? Entonces, la forma de valoración sí es, y sí te creo, porque también aquí, bueno, también en una parte donde he dado algún curso, sí me han contado que depende también que a veces incluso hasta es el mismo juez, ¿no? A veces entras a una audiencia con un juez y sí me ha pasado, pero no aquí, en otro lugar, que entro a una audiencia con un juez y a la siguiente audiencia ya me cambia el criterio, cuando me acababa de resolver de una manera, ¿no? Pero vaya, es una valoración libre, ahí sí no le puedo exigir a él que como resolvió anteriormente, resuelva ahora en esta, porque la valoración viene libre y lógica, viene del convencimiento que él se haga, ¿no? De los datos que se hayan aportado. Y sí, hay ocasiones en que sí pega y no pega. Entonces, a donde quería yo, bueno, el punto precisamente que quería tocar en esta parte es la importancia de la investigación. Estoy hablando del caso de que sea la defensa. Lógicamente, esos datos también pudieron haber sido corroborados por los agentes del Ministerio Público al momento en que se califica, al momento de que ellos ratifican la detención de la persona, cuando es puesta a disposición del Ministerio Público. Hay que ver que existen diferentes cuerpos policíacos y de acuerdo a lo que nos dice el Código y la Constitución, pues hay diferentes formas de poner a disposición del Ministerio Público a una persona. Entonces, considero que en este marco de la objetividad, si la persona no es detenida dentro de esos parámetros o con esa lógica, el Ministerio Público puede realizar una investigación, corroborar si realmente esos datos concurren. Sí me tocó ver, o sí me ha tocado ver, que la Fiscalía pues deja en libertad a una persona si se corrobora que efectivamente no fue puesta detenida de esa forma, ¿no? De la manera lógica. Entonces, ¿alguien más que desea hacer uso de la voz? No, yo no los alcanzo a ver a todos en la pantalla porque tengo la pantalla compartida, pero alguien más que desee comentar, nos quiera compartir algo en relación a la forma de combatir o alguna estrategia, el control de la detención. ¿No? ¿No? ¿Seguros? ¿Seguros? Nadie. Bueno, ya le di la vuelta aquí a la pantalla para ver cuántos participantes hay. Ya me di cuenta que hay como 40. Y ya me di cuenta de que no quieren participar. Entonces, miren, bueno, pues son tips. A lo mejor, como los digo, pues ustedes ya
Ya lo conocen. A ver, licenciado maestro Luis Renato Beltrán. Lo vi que levantó la mano. ¿Quiere participar? ¿Sí nos escucha? Sí, parece que está silenciado, maestro Luis Renato. Bueno, sí, no lo escucho. Ok, entonces mire, esa es una de las formas o de las formas como estamos combatiendo por acá o cómo utilizamos como estrategia la investigación. Es muy importante tomar en consideración, como les dije hace un rato, pues que el valor, como lo decía ahorita el abogado con el que estamos platicando, que el valor se lo va a otorgar ya el juez, dependiendo de la calidad de la investigación que hayamos realizado. Se acabaron los tiempos, pues, donde lo que hacía una parte era el valor total de absoluto, ¿no? Entonces, la ventaja de este sistema es que para que se pueda tomar en cuenta como, ya sea como un medio de convicción o ya sea como una prueba, ¿sí? Previamente tiene que pasar por el filtro del control, perdón, del filtro de la contradicción, de lo que tengan que hablar las partes. Entonces, una vez que se ha realizado el control de la detención, pues ya vamos a ver. Por aquí les traigo una tesis, si le quieren, o después incluso les puedo mandar el material. Esta tesis es lógicamente nueva, que nos habla precisamente de los datos de prueba que se pueden aportar en el sistema cuando se trata del control de la detención. En esta tesis, lo que se habló, o lo que fue materia, es que se puso por parte de la defensa, se intentaron incorporar datos de prueba en el control de la detención y el juez de control se lo rechazó por el hecho de que el artículo 308, consideración de que el juez de control decía que pues, no estaba contemplado de que se pudieran incorporar datos de prueba. Sin embargo, como van a ver en alguna de las tesis, perdón, de las láminas que por aquí les hice acompañar, no se puede pasar desapercibido que dice el artículo, inmediatamente después de que el imputado detenido en flagrancia o en caso urgente sea puesto a disposición del juez de control, se citará a la audiencia inicial. Y más abajo dice, el juez le preguntará al detenido si cuenta con un defensor y en caso negativo ordenará que se le nombre un defensor público y le hará saber que tiene derecho a ofrecer datos de prueba. ¿Qué quiere decir? Que a partir del primer momento en que la persona está a disposición del juez de control, pues va a tener la oportunidad de ofrecer sus datos de prueba. Entonces, concatenando eso, no importa que el artículo que habla del control de la detención te diga que se puede o no se puede ofertar algún dato de prueba para poderlo controvertir, cuando desde el principio el juez ya te dijo que sí. Entonces, esta tesis habla de eso y dice la razón por la cual pues se deben de admitir los datos de prueba que se pudieran llegar a ofrecer para que se pueda controvertir el control de la detención. ¿Sí? Bueno, pasado el control de la detención, pasamos al siguiente punto, que es la formulación de imputación. Sabemos precisamente que el control de la detención, pues no es propiamente un tema que sea materia de debate. Sabemos que la función de la formulación de imputación únicamente es comunicarle al imputado que se está siguiendo en su contra una investigación por un hecho que la ley considera
es delito, se le hace saber la clasificación jurídica y quiénes son las personas que deponen hasta ese momento en su contra. ¿No es debatible? Desde luego que no, porque sí es la simple comunicación. A menos, claro, que exista una o sea, que sea muy evidente que de la narración que haga el fiscal no se advierta un hecho concreto, ¿sí? No se advierta un hecho concreto del cual no se puede advertir una conducta que se le pueda reprochar al imputado. ¿Qué pasa? ¿A qué me refiero? Estamos tan acostumbrados a la primera actuación y ya hay muchos lugares, lo he visto, lo hemos comentado, del famoso IPH, ¿no? Entendemos que pues es la primera narrativa o la primera forma de enterarse de cómo sucedió el hecho. Es la primera forma de enterarnos de la noticia criminal, como se llama, ¿sí? La narrativa que encontramos ahí. Sí, maestro Luis Renato Beltrán, ya vi que levantó la mano. Sí, ahora sí. Sí. Sí, regresando un poquito al control de detención. Sí. Hablaba respecto sobre la incorporación de datos de prueba. Sí. Pregunta, para efecto de poderlo identificar. Cuando se refiere usted a datos de prueba, ¿se refiere a información nueva que trae la defensa para que debatir el control de detención? ¿O se refiere a que pueda subir a un testigo para que declare delante del juez, así como se puede hacer dentro de la duplicidad bajo ciertas consideraciones para la vinculación a proceso? No sé si se refiere a la primera opción o a la segunda. Estamos hablando... O a las dos. Sí, estamos hablando precisamente de las dos. Sí, de las dos. El artículo, como lo estaba mencionando ahorita, nos da la libertad de poder ofrecer datos de prueba. Dice, desde ese momento, datos de prueba. Sí, la tesis que por ahí les estoy citando habla que se puedan ofrecer los datos de prueba siempre y cuando no implique una demora o retraso en la audiencia, porque se trata de la libertad de la persona, decidir sobre la libertad, que no requieran una preparación especial, dice. Ahora, ¿qué pasa o qué puedo yo recomendar? O cuál sería un tip, por decirlo. Estamos hablando de las dos. Primero, pues a lo mejor dentro de la carpeta de investigación, porque sí llega a suceder, encontramos datos que hacen evidente que la detención no fue como lo narra el Ministerio Público. Acuérdense, una cosa es lo que está en la carpeta y otra cosa es cómo lo narra, ¿sí? Cómo lo narramos. Si dentro de la misma carpeta de investigación hay elementos, pues con esos mismos datos controvertimos la detención, ¿sí? La segunda opción, datos nuevos, sí, se pueden ofertar, desde luego. ¿Qué es lo que hace o qué es lo que hacemos? Hacemos la investigación de la misma forma y así como lo marca el código para la investigación del Ministerio Público, es como se hace la investigación para ver si realmente ocurrió la detención. Es como el ejemplo que ponía hace un rato de cuando fuimos a investigar si la calle realmente era esa y resultó ser una calle abandonada. Todo eso se documentó, se tomaron fotografías, se tomó incluso un video, se entrevistó a uno o dos vecinos para preguntarles cuál era la forma o cada cuánto pasaba un vehículo por ahí. Nos dijeron pues, que la calle estaba inservible, que a veces pasaban, a veces no. Y que a la hora que decía el reporte, pues, ¿qué tanta afluencia de vehículos hay? Pues que no, que a esa hora menos, pues, y en el día no va, pues en la noche menos. Entonces, todo eso se documentó, se hace el expediente a forma de igual, como lo hace se tienen los registros, como te lo marca el código, se le corre traslado al agente del Ministerio Público previo a la audiencia con tiempo suficiente para que lo lea, para que lo pueda controvertir en la audiencia, y al momento de que ya está la audiencia, está el agente del Ministerio Público solicitando que se califique legal. Una vez que nos corre traslado con el uso de la voz, ahí se dice, señoría, toda vez que esta defensa realizó actos de investigación para efecto de saber si realmente ocurrió así la detención, hago de su conocimiento que se le corrió traslado con esa investigación al Ministerio Público y de esa investigación tenemos esto. ¿Sí? ¿Qué pasa con el otro supuesto? ¿Se pueden desahogar testigos? Pudiera ser si el testigo está en ese lugar y en ese momento ya está listo el testigo para poder pasar al tribunal. ¿Cuál es el riesgo? No le digan que yo les dije.
Pero el riesgo de pasar a un testigo es que muchas veces perdemos el control sobre el testigo. No quiero decir que hay que tener un testigo aleccionado, ¿sí? Sino que el testigo pudiera retrasar incluso la audiencia porque a veces se nos pierde o no. Ustedes saben la dinámica de desahogar la testimonial en el sistema acusatorio. Vamos a dar la oportunidad a la contraparte de poderlo, de que lo controvierta con un contrainterrogatorio. Sí, definitivamente, porque de acuerdo a lo que dice el código, tiene que seguir las mismas reglas, como si se tratara de un juicio, el desahogo de la testimonial. ¿Se pudiera? Sí se puede. Si, como les digo, si el testigo ya está ahí. Ahora, lo que sí nos dice el código es que se trata de los datos que tengas. Y siempre voy a decir esto, si ya tienen los datos preparados y si ya tienen la entrevista de ese testigo como un dato de prueba, como un registro que le puedas correr traslado a la gente del Ministerio Público, pues yo pienso que ya no tienes la necesidad de pasarlo y desahogarlo como un medio de prueba, ¿no? A menos que realmente fuera muy, pero muy apremiante, ¿no? O hubieras tú demasiada necesidad. Pero sí, se puede de las dos formas, con los datos que ya obran en la carpeta de investigación, desde luego, y con una investigación que se haya hecho de manera paralela, ¿sí? Pero discreta, hasta el momento en el que sea necesario el descubrimiento, en este caso, de los datos de prueba para que se puedan utilizar en la audiencia inicial. Sí, espero no haberle causado más confusión. pero está bien, de eso se trata esta charla, de eso se trata la charla. Sí, adelante, licenciado César. Sí, Lick, ahorita que tuve la intervención del licenciado Renato, digo, se me pasó una posible circunstancia en cuestión de la detención. En dado caso, Lick, que estén ofreciendo el informe de policía homologado de cualquiera de municipal o en este caso la policía ministerial, la defensa podría recabar la entrevista de estos agentes y ofrecerlos en el control de detención como datos de prueba. Desde luego. En dado caso de que fueran contrarios a lo que manifiestan en su narración del informe de policía homologado, porque yo me doy cuenta que digo, espero no ofender a ningún ministerio público, porque también lo fui yo, pero en algunas ocasiones los mismos agentes son aleccionados precisamente, y sería una posibilidad de eso, Lick. Sí, desde luego que sí. Acuérdense, es que los principios, ¿no? La libertad probatoria, podemos ofrecerlos la libertad probatoria, miren, ahí está el artículo 259, siempre y cuando se encuentre dentro de los márgenes de la legalidad, cualquier dato de prueba puede ser ofertado. La forma es un procedimiento, es un sistema desformalizado, acuérdense. Entonces, se pueden entrevistar a los policías, se ha hecho, al menos nosotros hemos tenido la oportunidad de buscar a los policías que hicieron el informe y se les ha entrevistado. Hay ocasiones en que se corrobora la información, hay otras ocasiones en que no se corrobora la información, por lo que sea, yo no estaba, ese día yo no estaba de turno, cualquier cosa. Incluso, se han obtenido cámaras, videocámaras. Ahora la tecnología sabemos que está pues en todas partes. Cualquiera graba, cualquiera trae un video perdón, un teléfono y ya el teléfono más sencillo pues ya graba, ¿no? Ya puedes tomar fotos o videos. Entonces se realiza investigación de campo, se ve si existen las cámaras y si hemos llegado a ver, incluso a través de las cámaras, que las detenciones no se dan como se narran, como está narrado por los policías. Y esa información se tiene que recabar, y esa información se tiene que documentar, se tiene que llenar los mismos requisitos de un registro de cadena de custodia para que no pierda esa, dice la doctrina y dice la jurisprudencia, esa mismidad, ¿no? Del dato. Entonces, desde luego que sí, sí se pueden entrevistar a todos los que hayan estado involucrados, los que sean mencionados en el parte informativo e incluso aquellos que no estén mencionados, pero que de alguna manera se ven involucrados. Verbigracia, los vecinos que se dan cuenta, ¿no? De cómo pasaron las cosas.
Entonces, desde luego, el código no te dice que no se puede hacer, el código bien fácil te lo dice, o sea, hay una libertad probatoria y en el control de la detención lo primero que debe hacer el juez es informarle al imputado que tiene la oportunidad de ofrecer sus datos de prueba. ¿Sí? Ok, entonces, continuando con el tema, aquí tratándose de la formulación de imputación, les comentaba, la formulación de imputación no se debate, únicamente se puede pedir aclaraciones y precisiones. Hay que tomar en cuenta que la formulación de imputación es cómo se va a fijar la litis en esta materia. Porque es el hecho lo que debe de quedar claro, porque es el hecho lo que va a ser materia de la investigación. ¿Qué fue lo que sucedió? Circunstancias de modo, tiempo y lugar. Y ese hecho no puede ser cambiado ya en la vinculación. Tampoco puede ser cambiado al momento en que se haga una reclasificación. Tampoco puede ser cambiado al momento de la acusación. Tampoco puede ser cambiado al momento del alegato de apertura ni del alegato de clausura. Lo que sí puede ser cambiada es la clasificación jurídica que se le dé al delito. Y aquí he mencionado pues que en esta parte sí encuentro una especie como de desventaja para la defensa porque la clasificación jurídica se puede cambiar incluso, lo dice el código, hasta el alegato de clausura. Estamos hablando de que si tú realizaste una investigación por una clasificación jurídica, y en el alegato de clausura, no estoy hablando ni siquiera de la acusación, estoy hablando del alegato de clausura, ya que desahogaste todos los medios de prueba, ya que desahogaste todo lo que había, ya que te van a dar 10 días nada más para que puedas realizar. ¿Qué pasa? No, digo, es una pregunta, no es una pregunta. ¿Qué pasa? Pero bueno, entonces la formulación de imputación es eso precisamente, el hecho debe de quedar bien claro y debe de quedar bien fijado. Se pide que en esta parte la actuación de la defensa pues será únicamente solicitar aclaraciones, precisiones sobre el hecho. Sin embargo, pues mencionaba si de la narración, porque ya me ha llegado a ocurrir, si de la narración de la fiscalía no se advierte que se ha narrado un hecho concreto, pues se puede pedir que no se tenga por formulado, ¿no? Y lo que yo decía es que sí me ha tocado ver, por ejemplo, incluso lo que se narra en el contenido del IPH, cuando eso no es el hecho es circunstancias de modo y tiempo de qué fue lo que hizo la persona para que se pueda considerar su conducta como un delito, ¿no? Una vez que se ha tenido la oportunidad de enterarse del hecho por el cual está siendo investigado, lógicamente se le va a dar la oportunidad al imputado de que se defienda, si es su deseo, rindiendo una declaración. Aquí es muy importante tomar en cuenta que el silencio pues no se puede tomar en su contra, como un signo de su culpabilidad. Vaya, aquí ya no aplica el que calla otorga. Sin embargo, también tiene la oportunidad de declarar, en cuyo caso, si declara y dice algo que le perjudique, pues sabemos que se puede tomar en contra para que se pueda resolver su situación jurídica. Si desea declarar, sabemos que lo puede hacer de las dos formas. O lo hace de manera libre, ¿sí? O lo hace de manera que su defensor lo pueda interrogar de tal forma que él pueda dar la información en relación a su declaración. En esta parte también hay que tomar en cuenta que se va a pasar por el principio de la contradicción. ¿Qué quiere decir? Que si bien es cierto tiene la oportunidad de declarar de manera libre, también es cierto que va a poder ser interrogado por ambas partes. La defensa, tanto por el fiscal, incluso por el asesor jurídico de la víctima o el ofendido. Tendrán la oportunidad de de contrainterrogar, en este caso a la persona que está en calidad de imputada, y
pues bueno, digo, ya tendrán la oportunidad de defenderse realmente de las preguntas que se hagan. Es cierto que una vez que el imputado dice que no quiere declarar, pues se determina, ¿no? O sea, ya no lo pueden obligar a seguir declarando. Pero esta situación muchas veces se toma o se utiliza por parte de la contraparte como un signo de querer evitar, pues, ¿no? El contestar preguntas que consideran importantes y que al final de cuentas he escuchado decir que si contestó bien a su abogado, ¿por qué razón no le contesta la fiscal? Es un derecho que tiene, sí, es un derecho que tiene, desde luego. Se puede acoger a él en cualquier momento. Maestro, una pregunta. Sí, lo escucho. No lo veo, Oli. Al licenciado Gardel Uzárraga. A ver, lo ando buscando aquí en mi lista. ¿Cómo dijo? Licenciado Gardel Uzárraga. Gardel. Uzárraga. Dígame, lo escucho. Oye, maestro, una pregunta. En relación a que estaba comentando ahorita, cuando las personas pues van a declarar, ¿no? La pregunta es en relación, por ejemplo, si una persona insiste en que él quiere interrogar, ya sea en un juicio o en cualquier etapa donde él lo presente, que presentemos testigos y que él insista en que quiera interrogar a la persona que está como testigo, ¿puede hacerlo? Mira, el código no te dice la imposibilidad de que... yo entiendo, la pregunta es si el imputado puede hacerlo. Sí, ya ves que, o sea, se supone que uno con los abogados, los defensores son los que estamos preparados para interrogar. Claro. Interrogantes. Entonces, bueno, yo pienso ¿no? que si tú estás preparado para interrogar, tú debes de hacerle ver a tu imputado que el hecho que él interrogue, en vez de ayudarse, puede perjudicarse, porque él no está preparado para interrogarse. Pero en este caso, claro, que la persona, por ejemplo, que vaya a interrogar sea otro abogado que está como imputado y que sí tiene las facultades o está preparado para hacer un interrogatorio, puede él hacer las interrogantes a cada uno de los testigos si él insiste en ser el que hace el interrogatorio. O sea, que el acusado, bueno, dependiendo de la etapa, el acusado o el imputado diga, yo lo quiero interrogar, yo lo quiero interrogar. Así es. Sí, lógicamente se le puede dar el uso de la voz, ¿sí? Para que declare de manera libre él o a preguntas en relación a... No he encontrado una disposición que diga que se pueda por parte del imputado o del acusado hacer el interrogatorio. Sí está reservada para los litigantes esa parte. Si analizamos el Código Nacional, pues se habla siempre de que cuando sea interrogado por la defensa, cuando sea interrogado por el Ministerio Público, por el asesor jurídico, yo no veo tampoco la imposibilidad de que se le pudiera conceder el uso de la voz para esa finalidad. Sin embargo, como bien lo dice el licenciado Gardel, no es una persona que esté preparada, no es una persona que vaya a saber o interrogar, o en su caso contrainterrogar, a menos, como dice usted, que se tratara de un abogado, pero aún así yo lo vería difícil por parte de la estrategia. ¿Sí? Como una estrategia. Yo no veo la imposibilidad de que lo pudiera hacer. Lo que sí veo yo es un riesgo bastante para la teoría del caso, ¿no? Porque si bien es cierto, incluso uno como litigante que se ha preparado en algún curso, no estamos exentos de cometer errores, pues imagínate una persona que no esté preparada. No le veo yo la imposibilidad ante la insistencia. Lo que sí es que yo veo un riesgo muy grande, ¿no? De que se pudiera pasar. Incluso lo vemos en asuntos donde es necesario que el imputado guarde silencio en el momento de que se le solicita si quiere declarar o no. Insisten igual. O sea, al final de cuentas, es un derecho que tienen, ¿no? Pero pues ahí ya se pierde la secrecía si él decide declarar. Te digo, no, yo no le veo la imposibilidad si él insistiera. Lo que sí le veo es un riesgo muy grande, ¿no? A que se te salga de control y puede echarte a perder tu tiro del caso. Y básicamente iría en su perjuicio, ¿no? ¿Perdón? Básicamente iría en su perjuicio por la estrategia que traen sus abogados.
Sí, y aparte otra cosa, fíjate que hay que acordarnos que el código te marca o te pide una defensa técnica, pues, ¿no? Y cuando hablamos de una persona que tenga una defensa técnica, por ahí nos dice la Suprema Corte, no se trata nada más de que sea licenciado en Derecho, se trata de que sea un perito en el sistema acusatorio, ¿no? Entonces pudiera ser que incluso se le acotara desde ese momento a esta persona, ¿no? Pues es que usted no es una persona que esté preparada. Entendemos que usted es el acusado o que usted es el imputado, pero no pudiera usted ejercer en sí mismo una defensa porque no está preparado y no tiene las condiciones que te marca, perdón, el código y que pudiera considerarse como una defensa técnica. Gracias, maestro. Entonces, sí tenemos sí, cierto, como dice el licenciado Gardel, pues sí, de pronto la gente, pues quiere hacer el uso de la voz, ¿no? Y más luego la gente que dice, es que yo quiero careos, ¿no? Pero pues ya no tenemos la posibilidad de esa figura. Bueno, entonces, Licenciado, perdón. buenas noches. Bueno, Bueno, me presento. Antes que nada, pues yo no soy licenciada, soy estudiante de Derecho. Me encuentro en tercer semestre, apenas me estoy preparando. Tengo una duda. Lo que pasa es de que usted mencionó que el imputado tiene derecho pues a rendir declaración, ya sea de manera libre o que el defensor lo interrogue. Entonces mi pregunta es, bueno, son dos, primeramente. Ha habido casos donde el defensor lo interrogue y en este caso no salga perjudicado el imputado, y también acerca de cómo es que el imputado rinda declaración de manera libre. Ok, mira, si el imputado quiere declarar, hay que ver si, digo, lógicamente para esto ya la defensa hizo una entrevista en privado con el imputado y pues al final se toma la decisión si va a declarar o no va a declarar. En el caso de que sea una persona que a pesar de que se le haya advertido diga, no, es que yo sí quiero, yo sí quiero, yo sí quiero, y los abogados aquí no me dejarán mentir, tanto los fiscales como la defensa, que luego hay imputados que dicen, yo no le pegué 3 puñaladas, yo nomás una. Entonces, eso es lo que quieren decir, porque piensan que se van a defender. Pero como ahorita lo comentamos, pues son entre el desconocimiento del sistema, ¿no? Ahora, esa persona quiere declarar y la pregunta es, ¿cómo lo hace el abogado? Si el abogado lo hace a través de las preguntas, pudiera ser que se tuviera un poquito de control sobre la declaración. Sin embargo, hay que recordar que la técnica de litigación para un interrogatorio, en la primera parte, que es el interrogatorio, las preguntas deben de ser abiertas. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué? De tal forma que la persona que está respondiendo pueda dar toda la información y se puede explayar y se puede perder el control en algún momento. A diferencia del control interrogatorio, que ahí sí ya lo puedes controlar, ¿sí? Con preguntas cerradas, subjetivas, y lo puedes llevar en una dirección, pero no es el caso de la declaración del imputado. Ahora, en el otro caso, de manera libre, ok, entonces pasamos al estrado a esta persona y se le dice, ¿qué quiere decir, señora, en relación al hecho? Ah, no, mire, lo que pasa es que, ¿sabes? Lógicamente, en ese momento el que tiene el control para poderlo dirigir, si lo hace de manera libre, sería el juez en el caso de que la persona definitivamente se fuera, como dicen en otros lugares, que agarrara monte, ¿no? O que se fuera por otros temas, ¿no? Que empezara porque hay veces que quieren narrar desde que se levantaron hasta que ocurrió el hecho, y el hecho ocurrió como hasta las 6 de la tarde. Entonces nada más se le acota, señor, le pido por favor que responda en relación al hecho, nada más. Y ya, lo hace de manera libre. Él narra como él lo quiere hacer. Y al final de que ya dice él, ya es todo lo que tengo que declarar, ok, se le pregunta a las partes. Primero la defensa, porque es en cierta forma a través de él pues, se está defendiendo, ¿no? Y es su oferente, por decirlo. La defensa hará la pregunta y él la contestará. Y después se le da el uso de la voz a las contrapartes, que es el fiscal y que es el asesor jurídico, y en todo caso ahí será contrainterrogado. ¿Sí? Por eso el sistema ahora tiene esta ventaja de que no debe necesariamente declarar para que tú puedas hacer una teoría del caso. Basta que hayas hablado con él en privado para que tú puedas empezar a formular tu teoría del caso y a partir de ahí hacer una investigación sin la necesidad de que el imputado haya rendido una declaración y que corran el riesgo, pues, de que se puedan autoincriminar. ¿Sí?
Sí, hay una manita levantada por ahí. Sí, perdón, licenciada Vania, sí, ¿sí quedó claro? Sí, ok. Hay una manita levantada, licenciada Rubí Alejandra. ¿Sí, verdad? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Hola. licenciado Barrientos? Hola. Primero que nada me presento, soy Rubí Castro, soy estudiante de Derecho del quinto semestre en la carrera de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Pero sí, tengo una duda conforme a lo que comentó Vania. Eso es en relación a si el imputado decidiera en la audiencia inicial, pues saber su situación jurídica en ese momento, si no se atendiera a la duplicidad del término en ese sentido, supongo. Ahora, otra pregunta. Este hecho que estamos suponiendo, no creo que vaya a ser con relación a lo que estaba comentando Vania, de que fuera... ¿Ya se apagó el micrófono? ¿Se apagó el micrófono? Ya no la escuché, ¿eh? O ya la perdí incluso de la pantalla. Creo que tuvo problemas con su conexión a internet. Ya no la veo tan Okay. Okay. Bueno, aquí, bueno, a ver, si regreso ahorita le contestamos. Entonces, retomando el tema donde nos hemos quedado, bueno, pues ya la formulación de imputación ya dijimos no se va a controvertir. La otra parte que sí, lógicamente, y que sabemos que es la médula y que es ahí donde nosotros, pues hasta disfrutamos, ¿no? Es la vinculación a proceso. ¿Por qué? Porque aquí va a ser la oportunidad que se tiene de poder controvertir los datos de prueba que tenga el agente del Ministerio Público y que sean los que considera suficientes para solicitar la vinculación a proceso de la persona que ya se le ha formulado la imputación. Aquí sabemos que aquí sí nos tiramos hasta como el molcajete, ¿no? En esta parte ya es cuando si realmente hicimos una investigación, pues aquí es donde ya se tuvo que haber hecho un descubrimiento probatorio, insisto, con las mismas formalidades que se hace por parte de la Fiscalía, se tiene que hacer por parte de la defensa, ya sea defensor particular, ya sea defensor público, se deben de respetar las mismas formalidades, porque de lo contrario estaríamos hablando de datos que se hayan obtenido de manera ilegal y que por lo mismo, por consiguiente, pues no se puedan tomar en consideración. Esta parte es debatible, desde luego que es debatible 100%, ya sea que se haya solicitado la duplicidad o bien que se haya solicitado que se resuelva en ese momento. ¿Qué pasa? En muchas ocasiones, durante las 48 horas o previo a las 48 horas, o si se trata de una formulación de imputación sin detenido que haya sido citado, ya se tiene preparada una defensa. Ojo, acuérdense que la investigación no se va a suspender por la judicialización del asunto. Lo que quiere decir que una vez que muchas veces la persona se entera de que existe una investigación porque le llegó un citatorio a su domicilio, o a veces después de que fue a la agencia del Ministerio, fue citado a la agencia del Ministerio Público con la finalidad de que se obtuviera su declaración, después de eso le dicen, no, pues no se preocupe señor, le va a llegar un citatorio, y efectivamente le llega un citatorio. Eso no significa que haya dejado de investigar o que ya no tenga la posibilidad de investigar. Se hace una investigación de manera paralela, como lo he dicho, se hace una investigación de manera discreta, de tal forma que solamente estamos obligados a hacer el descubrimiento probatorio si el dato que se obtuvo se va a utilizar en la audiencia. De lo contrario, a diferencia del Ministerio Público, pues no se tiene la obligación de hacer ningún descubrimiento probatorio. ¿Sí? ¿Qué pasa? Sucede que es una formulación de imputación a una persona citada. Bueno, pues entonces aquí lo que debemos de tener en cuenta es que se le dio correo de traslado a la gente del Ministerio Público y el momento de ya que se solicitó
la vinculación al proceso, pues entonces ya es cuando se hace uso de los datos de prueba que se pueden utilizar. Caso contrario, y pudiera ser que si por lo que sea, el abogado se entera de la existencia de la investigación en contra de esta persona, porque fue requerido su presencia, ya sea es abogado particular, ya sea es defensor público, para atenderla a esta persona porque se complementó en su contra una orden de aprehensión. ¿Sí? Bueno, entonces, pudiera ser que se solicitara la ampliación del término. Creo que por ahí iba la pregunta que estaba haciendo la abogada que tuvo problemas con la computadora. Si se solicita la duplicidad del término, pues dentro de esa duplicidad pudiera ser que se realizaran actos de investigación. Hay que tomar en consideración que tanto tiempo se necesita para poder lograr obtener datos que se puedan utilizar para controvertir los datos de la Fiscalía. 3 días, 6 días, y en la misma audiencia solicitar el auxilio judicial para lograr la obtención ya sea de la comparecencia de algún testigo o bien para la obtención de algunos datos que se puedan encontrar en manos de particulares o de alguna otra autoridad que sea necesario que se agregue de alguna forma a tu investigación para que le puedas correr traslado a la Secretaría del Ministerio Público. ¿Qué me refiero con esto? Pudiera ser que se tratara por ahí, como lo decíamos hace un rato, que se intentara entrevistar a los policías, ¿sí? Entonces, sabemos que si a veces los vamos a buscar o se esconden o la forma de querer ir, al momento de que se solicite la duplicidad del término, al mismo tiempo debemos solicitar el auxilio judicial. ¿El auxilio judicial para qué? Para que se le cite a ese policía y se dirija y sea citado y sea o se presente de manera conciliatorio ante el litigante que lo está requiriendo, ya seas abogado particular. Si eres abogado particular, solicitarás que comparezca a tu despacho con la finalidad de que ahí se le realice una entrevista. Si es defensor público, bueno, ya solicitará que el policía sea citado para que comparezca a las oficinas de la defensoría y ahí se les ha tomado una entrevista. Si tenemos conocimiento de que el policía trabaja o va a estar fuera, con el apercibimiento de que se debe de presentar aún cuando se encuentre fuera, ¿no?, de la ciudad. También se puede solicitar el auxilio judicial para que la autoridad judicial, valga la redundancia, le pida algún dato a algún particular. Cámaras de video, cámaras de alguna videograbación, que haya quedado, donde haya quedado grabado algún dato importante, ¿sí? Podemos solicitar, incluso lo hemos hecho, solicitar las grabaciones de los audios de las llamadas al 911. Eso arroja muchas veces información. Solicitamos el auxilio judicial para que se le requiera al director de C4, que se llama, y el juez requiere para que dentro del término, un término razonable, tomando en cuenta que hay una presión de término, y la copia del audio que se haya realizado, ¿sí? En razón de esa llamada, se le corre traslado pues, a la defensa, a la parte que le está solicitando. Igual, las entrevistas se pueden realizar por parte de la defensa, ya sea defensor particular o defensor público. Incluso se pueden realizar entrevistas en el mismo lugar de trabajo de la persona que andamos requiriendo aquí que no puedan comparecer. Es más, cualquiera pues de los actos de investigación. Ya que se ha realizado esas investigaciones y se ha plasmado como dato, se corre traslado a la gente del Ministerio Público con tiempo suficiente, insisto, tiempo suficiente no son 5 minutos antes de la audiencia ni antes de entrar a la audiencia, es un tiempo suficiente para que el Ministerio Público pueda verlos y pueda en un momento dado poder controvertirlos, ¿sí? Y ya en la continuación de la audiencia de vinculación, pues se hará uso de esos datos para que se puedan exponer y se pueda controvertir y solicitar. Sí, licenciado Liborio Sandoval. Licenciado Liborio Sandoval, lo veo que tiene la manita levantada. Ahí está.
Maestro Guzmán, buenas tardes a todos. Respecto a lo que platicaba de lo que es la vinculación a proceso, entiendo que es el acto por el cual el órgano jurisdiccional sujeta a un imputado, ¿sí?, a una investigación, pero obviamente ya desde su óptica o desde su control. Por eso se le llaman jueces de control, o quiero pensar que así es. El órgano jurisdiccional sujeta a proceso o vincula a proceso a una persona de la cual pues ya se le hizo saber cuál es el hecho que se le imputa, y el juez encuentra datos de prueba bastantes, suficientes, idóneos o pertinentes para establecer que hay un hecho que la ley señala como de delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Eso me queda claro. Pero yo tengo una duda, y yo creo que varios de mis compañeros defensores aquí en el estado de Baja California Sur tenemos también esa inquietud, y es respecto a un delito muy común en nuestro estado, ¿sí?, que se comete por omisión, ¿sí? Y este delito es el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, o el delito de incumplimiento de las obligaciones alimentarias, el cual se comete cuando, en este caso, la persona deja de proporcionar los alimentos a sus acreedores alimentarios o alimentistas. Sin echarle tierra a nadie, puesto que yo también en un tiempo fui Ministerio Público, para la integración de la carpeta de investigación, el Ministerio Público pues se hace llegar de varios actos de investigación. Entre ellos pudiéramos enunciar la querella de la parte ofendida, ¿sí? Narra lo que a su interés convenga, presenta las actas de nacimiento de él o de los menores. En este caso, los agentes de investigación realizan entrevistas, 1, 2 o 3 entrevistas, pero por lo regular siempre son testigos de oídas o testigos de referencia por terceros, puesto que todos lo conocen, no porque les conste, sino porque lo saben, porque la propia ofendida les comenta que anda batallando con la pensión, que su expareja no le dio, etc. Entonces, con estos actos de investigación que vienen dentro de la carpeta, la Fiscalía solicita audiencia inicial, comparece, en este caso, el imputado, se lleva a cabo la formulación de imputación. Si el imputado quiere o no quiere contestar el cargo, pues ya es su decisión, y viene la vinculación, ¿sí? Es muy común y casi es un hecho que van a vincular a proceso a esa persona, pero yo como defensor siempre he argumentado que los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público son mínimos, ¿sí? Son mínimos, inclusive a veces manifiesto que son insuficientes. Si bien es cierto, el Código Nacional de Procedimientos Penales no establece una cantidad, ¿sí?, de datos de prueba, pues hablar de que una querella, un acta o 2 de nacimiento, dependiendo cuántos hijos sean, 3, no sé, y 1 o 2 testigos o 3 testigos, para mí son insuficientes, pues, ¿sí? Son insuficientes, y máximo que los testigos son de oídas o referencia por terceros, y pues nomás tuviéramos la querella y el acta de nacimiento. Yo sé que en el acta de nacimiento pues ahí se establece el vínculo paterno-filial entre el papá y los hijos, pero son suficientes. O sea, yo sé que el Código Nacional no lo establece. Son suficientes para vincular a proceso a una persona con esos datos mínimos de prueba. O será, o así lo entiendo yo, que el principio, el interés superior de la niñez en el sistema de justicia, pues no digamos nada más penal,
en el derecho mexicano, vaya, pesa más que el principio de presunción de inocencia? ¿O será que van de la mano, van juntos? ¿O sí pesa más el principio de interés superior de la niñez, tan es así que los vinculan a proceso? Y si es así, entonces ¿dónde queda el principio de presunción de inocencia? Esa es la duda, ¿no? Esa es la duda que tengo. Inclusive, les soy sincero, nos hemos ido a juicios en este delito, y es un delito que se pudiera inclusive solucionar en los mecanismos alternativos de solución de controversias o conflictos, pero es tanto a veces, no sé, el ego de tanto el denunciante como en este caso el imputado, que nos hacen irnos a juicio. Entonces, la verdad, sí es un delito que aquí en nuestro estado nos pega, y le digo, para la vinculación se nos hacen datos mínimos, ¿sí? Y muy mínimos, como para la vinculación. Entonces, la pregunta es, si es así, ¿pesa más el principio interés superior de la niñez que el de presunción de inocencia? O, como usted lo decía ahorita, maestro Guzmán, es de acuerdo a la lógica, máximas de la experiencia o a la sana crítica del órgano jurisdiccional que resuelve, ¿no? Gracias. Sí, sí, la fracción tercera del artículo 316 dice habla de los requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso, ¿no? Y aquí viene esta parte, ¿no? Que nos ha dolido por la cuestión del estándar probatorio, que ya lo hemos escuchado muchas veces, que dicen que el estándar probatorio es muy bajo, ¿no? Para poder tener acreditado. Entonces, la fracción tercera dice: de los antecedentes de investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió. ¿Sí? O participó. Dice: se entenderá que obran datos que establezcan que se ha cometido el hecho que la ley señala como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo. ¿Sí? Suponerlo. Entonces, por eso decimos, y sí es cierto, entiendo el sentir del licenciado Ligorio, pero efectivamente, pues el código aquí nos marca la pauta, ¿no? Dice la última parte de esa fracción: cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, el grado de una suposición. La otra parte, si se violenta el principio de inocencia, al momento de que se vincula a proceso a una persona, no se puede considerar que se está violentando el principio de inocencia por la cuestión de que se está dictando, como lo dijo al principio de su pregunta, se está siguiendo una investigación y se va a seguir una investigación en su contra. Hasta ese momento la persona sigue considerándose como inocente. ¿Sí? Lo único que pasa es que se vincula a proceso y entonces ya la investigación ya es de conocimiento del juez de control, que no es el director de la investigación, insisto en esta parte, pero se supone que ya tiene una especie de control sobre ella. Ya no le pedimos permiso para ofrecer pruebas, ya no le pedimos permiso como anteriormente lo hacíamos, ¿no? La investigación se lleva a cabo, está bajo el control de los términos de la legalidad. ¿Por qué? Porque se pueden solicitar las nulidades de actuaciones cuando sean de manera ilegal ante el juez de control. Se puede solicitar el auxilio, como hace rato mencioné, para ciertas situaciones. Incluso hasta el mismo Ministerio Público en algunas situaciones tiene que hacerlo para que se pueda seguir con la investigación. Pero esto no significa que él controle y dirija la investigación. Entonces, no es que se violente el principio de inocencia, porque esta persona va a dejar de considerarse inocente pues hasta que se demuestre su culpabilidad en el juicio. Sin embargo, hay que ver que los datos y hay que ver la cantidad de datos y si esos datos son suficientemente razonables para suponer que existe, ¿sí?, el hecho. Entonces, si esos datos, así lo dice el código, digo, a nosotros, bueno, ahí es donde uno
piensa, pero hablamos del famoso estándar probatorio que nos plantea el sistema, ¿no? Entonces, ahora la otra situación, cuando hablamos de los principios fundamentales que rigen el sistema, hablamos del principio de contradicción, que es lo que nos da la oportunidad de controvertirlo. Lo ideal es generar una investigación de manera paralela a la del Ministerio Público y ofertar datos de prueba que en todo caso desvirtúen los datos de prueba que está ofreciendo el fiscal. De esta forma, estar en la misma situación, ¿sí? Es como decir, ¿qué hay para demostrar que hay? ¿Qué hay para demostrar que sí existe? Es que para demostrar que sí existe tenemos esto. Me permite en un grado de razonabilidad suponer que sí hay. Ahora, ¿qué hay para demostrar que no existe? Bueno, como dice la prueba del diablo, ¿no? Algo demostrar algo que no existe. Pero bueno, algo para controvertirlo, lo vamos a decir. Ah, pues de este lado no tenemos nada. Ah, pero de este lado tenemos 3. Ah, de este lado tenemos 3. Ah, entonces te lo voy a dejar a tu consideración, juez, porque de este lado tienes 3 para demostrar que sí hay y de este lado hay 3 para demostrar que no hay. De este lado hay 4. La intención con esto que estoy diciendo es ¿qué tanto podemos aportar nosotros para demostrar que los datos no son suficientes por parte de la investigación que hizo el fiscal? Porque, ojo, cuando nosotros hacemos una investigación, el fiscal también va a decir que nuestra investigación no es suficiente. Va a ser sometida a un escrutinio nuestra investigación desde luego que sí, el principio de contradicción. Entonces, sí ese delito, pues sí, es incluso a veces vemos que ya deja de ser algunas veces una cuestión de índole, o sea, económica y trasciende a la cuestión personal, que hay veces que ya son cuestiones en donde las parejas ya está, de esa forma buscan hacerse daño ya más allá de lo legal. Pero bueno, entonces la pregunta es el saber por qué en este caso esos datos que se exhibieron son razonables para el juez, ¿no? ¿Qué aporté? ¿Qué puedo hacer yo para aportar y desvirtuarlo? Sí se pueden solucionar, desde luego, este tipo de asuntos. De hecho, aquí en Baja California lo que se hace es que ese tipo de asuntos lo primero que se hace es, primero se manda al órgano que conoce de la solución de conflictos previo, y ya después de ahí, si no llega a un acuerdo, pues ya se conoce por parte de la autoridad judicial. Pero una vez judicializado, bueno, existen los caminos, o volver a tratar de solucionarlo por la vía del acuerdo, o generar una investigación y llegar a juicio. ¿Sí? Pero sí, efectivamente, el artículo 316 nos marca la pauta para saber cuándo se debe de considerar hasta suficiente un dato como para poderlo tomar en cuenta y dictar una resolución. ¿Sí? Entonces, ya me quedé en la parte de la vinculación. Perdón, licenciado Liborio, espero ver que agregado algo al comentario. ¿Sí? Ok. Entonces, continuamos, pues ya es prácticamente la última parte. Ya sabemos que después de eso, de la vinculación, pues nos espera el plazo de investigación. Ojo con el plazo de investigación, hay que tomar en cuenta qué tan complejo es el asunto que nos están poniendo. Ahora tenemos conocimiento. ¿Qué tanto tiempo necesitamos nosotros para realizar una investigación? El plazo de investigación no es único y exclusivo para la Fiscalía. También corre de la misma manera para la defensa. Insisto en esta parte, la defensa puede hacer los mismos actos de investigación que el fiscal, con el mismo valor. Ojo, si podemos hacer una buena investigación, no tiene por qué decir que no tiene el mismo valor hasta que sea sometido a la controversia y sea decidida por el órgano jurisdiccional. Ya sea que lo vas a llevar a juicio, ya sea que vas a buscar una forma de salida alterna o incluso hasta para el procedimiento legal. Sí, maestro Gerardo,
Creo que tiene la mano levantada. Sí, maestro, muy buenas tardes, saludos a todos. En relación a esto que comentas, no sé si te ha tocado, a mí me tocó en una ocasión como defensor y que acudí a una audiencia inicial de un delito patrimonial. Obviamente llevaba yo mi carpeta de investigación como defensor y cuando corro traslado a la gente del Ministerio Público, pues le corrí traslado ya a poco antes de iniciar la audiencia, ¿no? Pero el fiscal pretendía en ese momento diferir la audiencia alegando que tenía que verificar la veracidad de los datos de prueba que yo le estaba presentando en ese momento. El juez nos preguntó, ¿no?, si estaba de acuerdo con tal situación. Obviamente no estuve de acuerdo porque atendiendo al principio de igualdad entre las partes y al de buena fe procesal, en ese sentido tendría yo entonces que comprobar también que la veracidad de cada uno de los datos de prueba que estuviera presentando el agente del Ministerio Público, y no se hace de esa manera. Sin embargo, decidió el juez aplazar la audiencia y dar un tiempo para que el fiscal corroborara. Fue allá en la ciudad de Ensenada, perdón, en otro lugar donde tú has capacitado en alguna ocasión. Sí, pero ¿tú qué consideras, tu punto de vista? A mí me parece que se debió haber llevado a cabo y se debieron de haber pasado por el principio de contradicción de ambas carpetas, ¿no? O cuando debieron de haber valorado ambas carpetas en base al principio de igualdad procesal, lo que no sucedió en ese momento, ¿no? Sí, de hecho, efectivamente considero que no debe haber sucedido así, porque para eso está el principio de contradicción, y es el momento donde se va a hacer, pues, donde se va a dirimir qué tanto peso tiene la investigación de uno como el de otro, ¿no? Entonces, era la oportunidad para que el juez de control decidiera y pusiera en esa balanza de su conocimiento, de su razonabilidad, como dijo hace rato el abogado, lógica, libre y lógica, ya no atendiendo a los máximos de la experiencia, ahorita nos dicen libre y lógica. Entonces sí debió haberlo hecho, el juez debió haber atendido en ese momento a los dos litigantes, tanto el fiscal como... Porque entonces, precisamente para eso eran los datos que se ofrecen como abogado defensor, para desvirtuar los los del Ministerio Público, y ahora lo que quiere el Ministerio Público es más tiempo para desvirtuar los que estás ofreciendo, para desvirtuar los de él, que ya no encuentra pues ahí un sentido en ese tipo de situaciones. Entonces, sí, la regla es nada más hacer el descubrimiento probatorio con tiempo suficiente. La velocidad, pues ya, o el peso que pudiera implicar eso, pues ya lo tiene que resolver, ¿no? El juez de control al momento de que se ponga a su consideración. Pero sí debió haber, en ese momento, haberlo hecho, ¿no? Maestro Luis Renato Beltrán. Ok. Maestro, a ver, una pregunta en cuanto a de su opinión, en cuanto a esta parte de la vinculación a procesos sobre dentro del estándar de convicción, porque, a ver, no sé qué opina usted por las diferencias que hay dentro del mismo 314, qué es lo que se necesita tener para efecto de vincular al proceso o para determinar una causa que excluya el delito. Y tiene que ver sobre el juicio de tipicidad. Los jueces nos empiezan a decir que propiamente este mecanismo en el cual no necesitan identificar los elementos del delito para poder hacer un proceso de identificación de ellos para determinar una vinculación a proceso, pero cuando les empezamos a hablar sobre temas de circunstancias de excluyentes del delito, empiezan a manejarnos un lenguaje respecto a que, pues, que no es un momento para entrar a valoración, que para eso estaría juicio. Entonces,
¿Es posible o no es posible que los jueces tengan que hacer o que tengan la obligación de entrar a hacer el juicio de tipicidad y por lo tanto identificar elementos del delito? Porque tal vez los temas sean esos. A veces ni siquiera voy a ponerlo desde esa perspectiva. Si decimos que el tema es que no está, no hay un requisito de procedibilidad, pues necesitamos a verificar si realmente estamos bajo un delito de querella o de oficio, y eso implica entrar a elementos, pues. Entonces, ¿qué opinas sobre esta parte que a veces los jueces juegan con ella de decir si entro o no entro, dependiendo de circunstancias de lo que pretenden resolver? Ok, mira, tratándose de las cuestiones de las excluyentes del delito, sí, la mayoría, creo que todas las legislaciones hablan acerca de algo de la tipicidad, ¿no? O el delito no será punible, la conducta sí, y ya por ahí, dependiendo de la redacción de cada legislación, pero sí te hablan de alguna tipicidad. Si lo quieres exponer desde el principio, en el momento de la vinculación, que no existe o solicita la libertad por la tipicidad, efectivamente, aunque no quiera el tribunal, como es una cuestión de excluyente y incluso puede tratarse de ante la inexistencia del delito, pues, ¿no? Tiene que hacerlo, ¿sí? Exponerlo desde el primer momento. Es cierto lo que dice, que no se tiene que hacer una valoración de los elementos típicos del delito, porque para la figura de los elementos del tipo penal ya te habla de eso, de una sentencia condenatoria, y estamos hablando de la última parte del procedimiento, hasta la última. En cambio, en la vinculación, pues nada más te pide la existencia de un hecho. Hay un hecho. Una clasificación jurídica previa, así como lo poquito agarra, y ya con eso tienes. Pero tratándose del estándar para la valoración, si se está hablando de una excluyente responsabilidad, desde luego, ¿sí? Se tiene que entrar al estudio de esa particularidad, de esa inexistencia, de esa parte que no existe del delito. Porque entonces dime cómo vamos a justificar que existe una clasificación jurídica. Ojo, aquí hay que ver si la excluyente únicamente te va a quitar una clasificación jurídica o realmente te va a quitar la responsabilidad. Pero, desde luego que desde el primer momento, al menos en la legislación local, sí te habla de que las excluyentes se deben de hacer valer en cualquier momento, ya sea incluso de oficio, lo dice aquí, o a petición de parte. La legislación del local así lo dice. Entonces, desafortunadamente no tuve tiempo suficiente para leer el código de California Sur, pero creo yo que debería estar en la misma sintonía. Y si se puede hacer de oficio o a petición de parte, pues adelante. O sea, es ahí el momento donde se debe de entrar al estudio de esa parte de la notificación. ¿Sí? Entonces, bueno, creo que se nos agotó el tiempo. No sé si haya alguna otra pregunta, algún otro comentario. ¿No? ¿No? Licenciado maestro Gerardo Marrón, usted dice. Por ahí tiene dos personas con la mano levantada, Lick Liborio Sandoval y Melissa Elizabeth Tezcagua Pérez. Pero no sé si. Ajá, a ver quién quiere participar primero. ¿Me escucho? Sí, ya le escucho. No la veo en la pantalla, pero sí la escucho. Muy bien. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, primero que nada, agradecerle su excelente ponencia, muy amena la plática. Y mi pregunta es en cuanto a cómo podría usted definir o qué definición nos daría respecto a la posesión. ¿No? Cuando hablamos a la posesión. La posesión, híjole, me diste en mi talón de Aquiles. Ahí vamos a hablar de muchos tipos de posesión, ¿no? La posesión derivada, la posesión precaria. Tendríamos que analizar exactamente de qué figura jurídica estamos hablando, ¿no? Porque incluso hasta tratándose del delito de robo, y cuando se trata de la posesión que se tiene sobre el bien mueble, de la que es objeto de apoderamiento,
Hay que ver qué tipo de posiciones, si es posición precaria, si es posición derivada, o si estamos hablando de una posición en el delito de, por ejemplo, despojo, ¿no? Que estamos hablando ya de una posesión de hechos sobre un bien inmueble, ¿no? Que pudiera ser propio o ajeno. Bueno, al menos aquí la legislación habla de que también se defiende una especie de posesión cuando se tenga duda de la legítima procedencia. Entonces habríamos que analizar la posesión de qué figura jurídica se trata para analizar el contexto, pudiera decir. Pero sí son de los temas que empiezo yo diciendo una cosa y no diciendo, porque es muy grande, pues en realidad, ¿no? Y entonces de entrar a la posesión derivada, posesión precaria, posesión, híjole, posesión y luego. Entonces sí, habría que ver de qué se trata, ¿no? Si se trata de un despojo, si se trata de un robo, incluso si se trata, por ejemplo, aquí tenemos un delito que se configura el delito de robo de vehículo en el caso de la posesión de un vehículo de motor, ¿no? Entonces habría que ver también si la posesión, de qué naturaleza es. Bueno, creo que te dejé con más dudas que con respuestas. Pero es que sí, es un poquito más amplio, pues, ¿no? Tendríamos que dedicarle incluso yo pienso unas 2 horas a un tema como este, de hablar de la posesión. Okay, gracias. ¿Alguien más? ¿Perdón? Sí, maestro Guzmán. Sí. Seré breve porque pues ya el tiempo se nos está terminando. Me voy a ir un poquito al principio de su exposición respecto a lo que es el control de la detención, que es lo que a nosotros los defensores nos causa, pues en unos casos controversia, en otros casos confrontaciones, a lo mejor con el Ministerio Público, pero hablamos de una confrontación obviamente jurídica, puesto que ellos son la parte que acusa y nosotros los que defendemos. Después de la vida, yo creo que otro de los dones más preciados es la libertad, sí, la libertad de una persona. Y hablando en términos de la detención de una persona, que puede ser en flagrancia o por caso urgente, ya la orden de aprehensión sería otra cuestión. Pero hablando de la detención por flagrancia o caso urgente, pues obviamente que la detención pudiera serla cualquier institución policial o pudiera serlo algún particular. En este caso, supongamos que la detención la hace una institución policial, como puede ser el primer respondiente, en todo caso sería a lo mejor la policía municipal. Ellos hacen la detención y hacen la puesta a disposición. La ley no señala términos para la puesta a disposición, pero debe ser de manera inmediata. O en caso de que se prolonguen, no sé, 2, 3 horas, pues deben de justificar por qué no se hizo de manera inmediata, estaban haciendo el IPH, no tenían gasolina desde la comunidad de donde se trasladaban hasta el Ministerio Público. Un servidor, y así lo advierto yo como defensor o como defensa, que un primer filtro pues es la determinación que hace el Ministerio Público respecto a la detención. Debe de valorar si se ajusta a derecho para calificar de legal o no la detención y ordenar la retención. ¿Sí? Ordenar la retención. Y aquí es donde entramos en materia. ¿Sí? El Ministerio Público ordena la retención porque considera que es legal. ¿Sí? Pero hay delitos que no ameritan a lo mejor que la persona esté privada de su libertad con la retención del Ministerio Público. Y nosotros como defensores inclusive solicitamos la libertad de esa persona con las reservas de ley. Yo no sé si es regla para el Ministerio Público, ¿sí? Te dice no porque voy a judicializar el asunto, ¿sí? Y lo voy a llevar
detenido a la persona ante el órgano jurisdiccional. Pero le digo, hay delitos que no ameritan la retención y menos las 48 horas, ¿no? O sea, porque igual hay fiscales que te dicen, ¿sabes qué? La detención es legal, la retención es legal y lo voy a retener 48 horas. Y dice uno como, pero de acuerdo a la teoría del riesgo, la persona es local, no se va a ausentar, el delito es unos daños, chocó, no sé, ¿por qué lo vas a retener esas 48 horas? ¿Sí? Si no se va a ir. Y además, como lo dice el Código Nacional, si al presentar la audiencia inicial, ¿sí?, con detenido, ¿sí?, no le vas a pedir una pena, una medida cautelar de prisión preventiva, pues. Pero le digo, ahí entra muchas veces la controversia entre fiscales y defensores, y la fiscalía dice, bueno, es que constitucionalmente hablando, el Ministerio Público tiene hasta 48 horas. Y la interpretación que yo hago y les digo es, no, tú no tienes 48 horas. Las 48 horas son las que puede estar detenida o privada de su libertad la persona detenida. Y si no vas a solicitar la medida cautelar de prisión preventiva, pues suéltalo. Pero digo, aquí entra la controversia entre fiscales y nosotros, y ahí la pregunta, y de acuerdo a su experiencia, ¿qué se puede hacer? Si le pides al fiscal la libertad con las reservas de ley de esa persona y no te la concede argumentando que va a poner a disposición con detenido a esa persona detenida, vaya la redundancia. Solicitar una audiencia con el juez para tutela de derechos o irnos así hasta la audiencia inicial. Sí. Sí, mira, creo que el pan de todos los días, ¿no? Lo que enfrentamos con ese tipo de situaciones. Allá donde alguna vez di un curso de capacitación sucede lo mismo. Pero pasa algo, fíjate, en el que ya aquí se escapa la cuestión jurídica y más bien obedece a otras situaciones. El artículo 140 del Código dice, cuando el Ministerio Público debe, en los casos de detención por flagrancia, cuando se trata de delitos que no merezcan prisión preventiva oficiosa, y el Ministerio Público determine que no solicitará prisión preventiva como medida cautelar, podrá disponer de la libertad del imputado o imponerle una medida de protección en los términos de lo dispuesto por este código. Y volvemos a esta frase, podrá, como una especie de facultad discrecional que tiene el Ministerio Público. Es ahí donde nos topamos con pared, pues, ¿sí? Se le da esa facilidad, porque incluso lo que sucedía en algunas audiencias, sobre todo al inicio del sistema, cuando llegaba la persona ahí, pues, oye, ¿por qué lo detuviste? No, pues que por una protección, y por eso lo pasaste. ¿Tiene domicilio el señor? Sí. ¿Y qué vas a pedir de medida cautelar? No, pues que, pues como tiene domicilio, la firma. ¿Y dónde está la prisión preventiva que aquí dice que no? Pero es que el código dice claramente que puedo buscar. Entonces, en muchas ocasiones sí se solicitaba o se hacía la petición al juzgador en ese sentido de que acotara para que en este tipo de situaciones se evitara el poner a disposición de un juez, y sobre todo evitar esta parte pues de las 48 horas. ¿Para qué le van a tener necesariamente 48 horas detenida? Es un delito que no lo amerita, como bien lo dijo el licenciado, pues unos daños y lesiones, no es culposo, ¿no? O son daños intencionales, pero bueno, se puede solucionar, pero pues no pudieron llegar a leve por lo que sea. Entonces, el problema donde nos encontramos ahí es con esta facultad que se le otorga, pues, con el famoso podrá. Se podrá disponer de la libertad del imputado, ¿sí? Y es ahí donde nos deja poco radio, pues, de acción para solicitar la libertad. Porque dicen, es que yo puedo. ¿Y qué vas a pedir como medida cautelar? No, pues la firma. No, pues déjalo en libertad, hombre, ya después lo citas y la firman. No, pues aquí se puede. Pero eso también obedece a otro tipo de situaciones y no, que bueno, no voy a ahondar. Pero sí, tienes razón, efectivamente, licenciado.
en este podrá que nos duele, esta palabra podrá, pues, ¿no? Que nos duele bastante. Sí, licenciado Luis, primero César, primero estaba el licenciado César, ¿está viendo ahí? Licenciado César o el maestro Luis Renato. Sí, una pregunta es respecto sobre la conducta, el hecho que se imputa y la vinculación a proceso. ¿Cuál es su opinión al respecto cuando se logra una no vinculación a proceso porque existen problemas propiamente en la descripción de la conducta por la cual se formó la imputación y que posteriormente el Ministerio Público, al momento de que quiere volver a formular imputación, cambia el hecho? ¿Es posible que pueda cambiar el hecho o ya está cerrada este hecho aún aunque se haya no vinculado a proceso y les diga ese hecho por el cual formulaste imputación no es posible justificarlo con los antecedentes y el problema es la manera en la cual expresó el hecho dentro de la formulación de imputación? O ya se fregó el Ministerio Público, perdón por la expresión tan coloquial, y que se tendría que casar con ese hecho y si ya no da, pues tendría que guardar el asunto porque se equivocó el Ministerio Público. No sé cuál sería su opinión al respecto. ¿Sí lo puede o no lo puede cambiar? No lo puede, sí, no lo puede cambiar. Iba a hacer un chiste malo en relación a la expresión que digo, se casó. Híjole, pues ya se casó. Efectivamente, ¿no? Ya, o sea, ya lo planteó así el hecho. Ya no lo puede variar, ¿no? Y la regla es precisamente eso, y ese es el chiste de la formulación de imputación, que queda fijada la litis ya con el hecho como está planteado. Puede solicitar, puede hacer una investigación buscando nuevos datos para fortalecer ese hecho, pero no puede cambiar el hecho, ni con otros datos de prueba. Porque entonces estamos hablando de cuál sería la certeza de la existencia del hecho si ahora me planteas otra. Y un punto de ataque, si es que se llegara a permitir que se varíe el hecho, sería, bueno, entonces ahora dime cuál es el real, que en un principio imputaste, o este otro, ¿sí? Que ahora dices que es nuevo, pero que cambia por esta razón. Definitivamente no se puede cambiar, no se puede variar el hecho, ¿no? Sí, maestro Gerardo, lo veo. Sí, nada más acotando por ahí un poquito en relación al comentario de la libertad en los términos del 140. Por ahí existe una tesis que es del 2018 que generó el 15º circuito aquí en Baja California, bueno, perdón, en Baja California, y que refería que si bien es cierto el artículo 140 tiene la expresión podrá en relación a disponer de la libertad de los detenidos, que no se tenía que ver como una facultad discrecional del agente del Ministerio Público, sino que siempre tenía que tomar en consideración o tenía que pasar ese precepto del 140 por el principio por el principio pro persona, y que por lo tanto, si no era su intención pedir prisión preventiva justificada por el delito, tenía la obligación, o tiene la obligación el fiscal, de otorgar la libertad al detenido y judicializar sin detenido. Es una tesis del 15º circuito, si mal no recuerdo, es del 2018. No recuerdo el número de registro ni el rubro, pero me tocó hacerla valer en un asunto de carácter federal y sí, sí fue procedente. Sí, habría que analizar efectivamente o está bien ahí conseguir la tesis, porque como bien lo dice el licenciado Liborio, pues sí, efectivamente están haciendo uso, en muchos casos, pues que lo vemos, como yo lo mencionaba, pues en la mayoría de los lugares, pues se hace uso excesivo, ¿no? De esa facultad que tienen ahí los fiscales. ¿Algún otro participante, perdón? ¿No? Sí, maestro, de nueva cuenta,
su servidor. Sobre lo que señaló ahorita, hace un momento el maestro Renato, su consideración en relación a eso mismo, pero si por ejemplo llevan a audiencia inicial, no vinculan al proceso y solicitan nueva fecha, pero bajo una causa nueva. Eso se ventila mucho aquí en mi sede donde me encuentro. El órgano jurisdiccional le otorga una nueva causa penal bajo el mismo NUC y de nuevo cuenta señalan un hecho. No sé cuál sea su consideración. Muchas gracias. Sí, lo que mencionabas un rato es que el hecho no se puede variar definitivamente. Lo que se puede variar es la clasificación jurídica. Sí entiendo que a lo mejor a veces no da para un delito, pero pudiera ser que se diera para otro. Y ojo, hay que ver por qué razón. Primero, si la vinculación, a raíz de qué no se vinculó. Si son datos que se declararon nulos, por ejemplo, una detención que desde ese momento ya no se pueda formar una imputación, se debe declarar la nulidad de los datos que se hayan obtenido a partir de la detención, de tal forma que no se puedan utilizar en una nueva solicitud de vinculación o formulación de imputación. Pero sí insisto en esta parte, yo considero, y así está escrito, pues, no se puede cambiar el hecho. Lo que se puede variar es la clasificación jurídica. Eso sí, pero el hecho no. Porque entonces, vuelvo al mismo ejemplo. ¿Qué me vas a decir de novedad en relación al hecho del Ministerio Público? Ahora cuéntale al juez cuál es la verdad que estás buscando. ¿Este hecho que formulaste anteriormente o este hecho nuevo que me estás formulando? Dime tú primero cuál de los dos es la verdad. Entonces, si precisamente en eso consiste muchas veces el punto de ataque de una defensa, de que el hecho no existe o que es diferente, entonces dime ahora cuál te debo de creer para que se pueda seguir una investigación. Sí, el hecho yo creo que no se debe de variar. Licenciada Rubí. Sí, Rubí Alejandra. Buenas noches. Bueno, eso creo que tendría que buscarse más que nada en una reclasificación del delito, ¿no? Sí, en este momento, en algún momento procesal oportuno, tendría que buscarse una reclasificación, más que fuera a cambiar el hecho en ese momento de la imputación, simplemente pues esperar y al momento procesal oportuno y buscar una reclasificación del delito, más que nada. Sí, la clasificación jurídica, sí sabemos, y como lo decía hace un rato, sí se puede hacer en cualquier momento, ¿no? Incluso se formula imputación y se le atribuye, dice el código, una clasificación jurídica previa. Eso quiere decir que puede variar la clasificación jurídica al momento de la vinculación, puede variar al momento de la acusación, puede variar al momento del alegato de apertura y lo más doloroso, digo, al menos para la parte, la defensa, ¿no? Que puede variar en el alegato de clausura. Pero el hecho no se puede variar, ¿no? Porque entonces, ¿qué es lo que se está realmente investigando? Si se varió el hecho, pero el hecho no. ¿Sí? ¿Alguien más? Ya no los veo porque ya perdí la pantalla. Bueno, ¿sí? Perdón. Perdón, me parece que ya no tenemos ahorita más participantes con la mano levantada, Emily. Entonces, si gusta que cerremos en este momento, entiendo que pasamos un poquito por ahí el tiempo que le pedimos nos concediera. Se lo agradezco a nombre de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión para la Consolidación del Sistema de Justicia Penal para el Estado de Baja California Sur. Agradezco a los asistentes también y por su participación de todos. Creo que fue muy enriquecedora para nosotros su plática, maestro Héctor. Gracias. Sobre todo que fue práctica. Yo creo que por ahí ya está de más el dar de una cuenta repaso a los principios generales del proceso, ¿no? Sino ya vale más centrarnos en cuestiones prácticas, lo que vemos el día a día. A nombre de la comisión, de nueva cuenta, le agradecemos su participación. Espero que haya sido, que les haya gustado a los asistentes. Esperamos de nueva cuenta tenerlo por aquí otra vez
y si fuera posible de manera presencial, pues sería todavía mucho mejor para poder aprender un poquito más de usted. Pues muchísimas gracias por la invitación, maestro. Me gustó la plática porque, como les dije en el principio, este tipo de charlas es enriquecedor, ¿no? O sea, de eso se trata, ¿no? De hacer una conversación, porque el hecho de estar muchas veces hable y hable, pues, ¿no? Para empezar, ustedes se aburren y yo me canso, pero esta forma de hacerlo así tan dinámico, de conocer puntos de vista, por eso les dije, hay que intercambiar estrategias, a lo mejor ustedes aplican una que aquí no se aplique y va a funcionar aquí, y viceversa. Yo siempre les he dicho, cuando inicio cursos, he tenido la oportunidad de ser capacitador en todo el estado, bueno, no en todo el estado, me faltó un municipio, pero, pero siempre les he dicho al inicio de los cursos, voy a compartir con ustedes todo lo que sé, todo lo bueno se los voy a comentar y todo lo malo también se lo voy a comentar, porque es bueno replicar lo bueno y es bueno replicar lo malo para que no se replique lo malo, ¿no? O sea, para que vean mis ejemplos de lo malo de los errores que se cometen y no cometerlos. Entonces yo no tengo ningún inconveniente en platicarles todo lo que sea, o sea, no me reservo nada absolutamente. La intención es que entre más operadores del sistema que estén capacitados, que existan, pues es mejor, va a funcionar mejor esto. De verdad que me gustó mucho la dinámica del grupo, la forma como estuvimos platicando. Desde luego que sí me gustaría volver a platicar con ustedes y sería bueno también por ahí procurar alguna dinámica que fuera presencial ya con un curso práctico, desde luego que sí. Licenciado Marrón, el maestro Marrón, ya hemos tenido la oportunidad de estar en capacitaciones juntos y sabe cómo trabajamos y la verdad que sí me gusta mucho trabajar con el maestro. Pues buenas noches, no sé, estoy muy agradecido, buenas noches, esperamos vernos pronto. Y agradezco mucho la invitación, licenciado maestro Marrón, y también al gobierno del estado pues, de Baja California Sur por este tipo de cursos que podemos compartir. Muchísimas gracias, maestro. A los asistentes les pedimos también, si gustan estar al pendiente de las capacitaciones, en la página justiciapenalbcs.gov.mx, por ahí tenemos las capacitaciones que ya anteriores, y por ahí habrá también una programación de próximas capacitaciones. Los invitamos a todos a que estén al pendiente y les agradecemos por su asistencia. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.